Bueno, pues yo nada les quería comentar un poquito de Penélope, ¿no? Penélope es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella estudió la maestría en neurobiología y actualmente pues ya terminó, ¿no? Penélope ya terminó el doctorado en neurociencias, ¿no? Y Penélope hace divulgación, ¿no? Y está enfocada todo en la parte, o sea, ella ha hecho mucha divulgación encaminada a su área, que es cuestiones neurobiológicas, y ha dado cursos de emociones, ¿no? Y va dirigido hacia niños y también hacia adultos. Entonces yo le pedí que si nos apoyaba, ¿no? Para que ustedes también pudieran entender, ¿no? Desde otro enfoque las cuestiones neurológicas de la gente, ¿no? A quién se le está dando la clase y qué está pasando por su cerebro, ¿no? Porque pues, no funciona igual el cerebro de un niño al cerebro de un adulto. Entonces, que podamos tener todos más herramientas, ¿no? Pues para entender, y yo creo que Penélope, con toda la experiencia que tiene, tanto en el área científica como de divulgación, además de que da clases, pues yo creo que es una buena herramienta que se puede aprovechar, ¿no? Entonces, cualquier duda, pues explótela. No siempre está disponible, entonces aprovechen, ¿va? Y bueno, pues no le quito más tiempo. Penélope, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, ya les platicaron mis credenciales, pero además llevo desde el 2006 dando clases a niños y adolescentes en diversas materias, pero por supuesto, pues como soy bióloga, sobre todo he dado clases de biología, de química, de ecología, de ciencias de la salud, pero ahorita, por ejemplo, estoy dando clases de matemáticas a chicos de primero de secundaria. Entonces, sí, llevo muchísimos años trabajando con adolescentes. Todo el mundo dice que estoy loca porque los amo, pero de verdad los amo. O sea, para mí ha sido una experiencia hermosa y por eso no me voy de ahí, porque cuando lo he tenido que dejar los extraño muchísimo. Trabajar con adolescentes es todo un reto. Eh, te pueden sacar canas verdes. He tenido que salir de la clase con el nudo en la garganta y correr a mi coche para soltar el grito y la lágrima, porque obvio no puedes quebrarte delante de ellos jamás. Eh, pero esas experiencias las puedo contar con una mano en los 17, 18 años que llevo trabajando con ellos, ¿no? En general, me dejan muy buen sabor de boca. Sobre todo, creo que a lo que soy adicta es a esa mirada que se les prende cuando por fin entienden algo. Y es hermoso conectar, ese momento en el que conectas con ellos y logras que adquieran un conocimiento y que además les haga todo el sentido del mundo y con eso hagan como enlaces a 10 cosas que entendieron de golpe solo por entender un concepto. Pues para mí eso es adictivo, soy súper adicta a ese momento, entonces sí quedo abierta a que pues, me pregunten lo que quieran, no solo hoy, me pueden contactar en otros momentos. Yo estaré encantada pues, de compartir con ustedes mi experiencia con estos chamacos. Pero hoy justo no vengo en mi plan de maestra de secundaria ni de prepa, sino de neurobióloga. Hoy les voy a platicar del cerebro. Pam me pidió que preparara una charla acerca del cerebro adolescente, del desarrollo del cerebro adolescente, y hacia allá voy a enfocar esta charla. Cualquier duda que tengan, interrúmpanme, no pasa nada. Y que al final, si tienen más dudas, seguimos resolviéndolas. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía no. A ver, va de nuevo. Por alguna razón no me está dejando presentar, se puso como grisecito el botoncito de presentar.
Ah, ya me mandó el error y ya me lo volvió a... Ahí está. Bien, ahí va. Bueno, como bien les comentó Pam, además de dar clases, estoy súper inmersa en la divulgación científica. Actualmente trabajo para estos dos grupos de divulgación, la Sociedad de Científicos Anónimos, el capítulo Querétaro, porque tenemos Ciudad de México y tenemos Querétaro. Los invito a que conozcan nuestras redes sociales. Es un proyecto bien padre que saca la ciencia de sus espacios habituales y entonces hacemos charlas de divulgación científica a público en general en bares, en restaurantes, en cafés. Ahorita nuestra sede es el Moser Café, que está dentro de la fábrica, que por cierto el próximo lunes tenemos sesión de la Sociedad de Científicos Anónimos. Y ayer tuvimos una online que estuvo muy padre. este, Se pone muy bonito porque es un ambiente como muy relajado en el que la gente se está tomando su cervecita y mientras escucha de ciencia y preguntan todas esas cosas que nunca se han atrevido a preguntar y, es un ambiente muy padre. Y aprender conciencia, que es justo el proyecto que conoce más PAM, porque hemos colaborado con el Museo de Ciencias de la UAC, y este es un proyecto más enfocado hacia niños y adolescentes. Justamente nuestro principal público son escuelas, entonces ofrecemos charlas de divulgación científica para niños, para adolescentes y para padres de familia. Entonces, al final les voy a poner los contactos de las redes sociales para que entren a conocerlas. Pero bueno, yo les voy a platicar hoy acerca del desarrollo en la adolescencia, el desarrollo del cerebro en la adolescencia. Bien, pues vamos a empezar por definir qué es la adolescencia. La OMS dice que es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la adultez, entre los 10 y los 19 años. Obviamente es un plazo variable, puede empezar un poco antes, puede terminar un poco después, pero se trata de una etapa de transición sumamente importante en la vida de todos los seres humanos, ya que se caracteriza porque hay un ritmo muy acelerado de crecimiento en todo el organismo y de cambios en todas las funciones del organismo. Esta fase de crecimiento y de desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos y el comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Esto es así, definición de la OMS tal cual. Entonces, pues a este grupo de personas es a las que nos vamos a estar enfocando ahorita. ¿Es una etapa conflictiva? Sí. Aún la adolescencia más hermosa, el adolescente más tierno que existe en el mundo, el que pues casi que ni se siente que pasó por la adolescencia, aún en esas adolescencias llega a haber conflictos menores, casi imperceptibles tal vez, pero el hecho de que haya tantos cambios biológicos en estas personas, en estos chicos, es imposible que no los conflictúe, ya sea conflictos pequeños consigo mismos, simplemente por los cambios en su apariencia física, hasta conflictos súper fuertes de que pues se vuelven muy habituales a hacer conductas de riesgo o conflictos súper fuertes con los adultos en general, pero principalmente con los padres, problemas de inestabilidad emocional. Eso es típico en los adolescentes y prácticamente no se puede pasar por la adolescencia sin tener cierta inestabilidad, ciertos conflictos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la adolescencia es conflictiva? ¿Por qué la adolescencia se vuelve complicada siempre? ¿Por qué vivir como adolescente es tan difícil? Pues hay prácticamente tres modelos. Ninguno niega al otro, o sea, todos se cree más bien que es como una interacción de las cosas, lo que hace que la adolescencia sea tan conflictiva.
Uno de ellos está explicado por todos los cambios hormonales que suceden durante la adolescencia. Como ustedes saben, la maduración sexual sucede durante esta etapa y por lo tanto se comienzan a producir hormonas que antes no se producían. Y esto, pues, es lo que provoca los cambios físicos en el organismo, ya saben, las diferencias, las características sexuales secundarias, justamente el desarrollo de la fertilidad, es decir, que se vuelvan organismos fértiles, pero ustedes no lo tienen que saber, pero de una vez les voy a empezar a platicar que el cerebro tiene una interacción sumamente directa con las hormonas. Las hormonas son neurotransmisores, las hormonas son mensajes que el cerebro utiliza para comunicarse entre áreas diferentes del cerebro para indicar cuándo hacer una función o cuándo dejar de hacerla. Entonces, el hecho de que se estén produciendo nuevas hormonas, que además se estén produciendo de manera medio desordenada, porque apenas está el proceso de estos cambios, pues obviamente le pega al cerebro. No hay manera de que el cerebro no se vea afectado por los cambios hormonales. Pero además, influyen muchísimo los factores socioculturales en los que está inmerso el adolescente. Entonces, estas tres cosas van a estar involucradas y son parte de la razón por la que siempre la adolescencia se vuelve conflictiva, se vuelve complicada. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Perfecto. Bueno, pues tenemos como dos grandes etapas en el desarrollo del cerebro. La primera es pues obviamente cuando se forma, ¿no? Cuando de ser una mini bolita de células, como lo podemos ver aquí a los 25 días de gestación, que es como una bolita sin forma, va poco a poco creciendo, va poco a poco adquiriendo más masa, va diferenciándose. Observen cómo aquí el tallo cerebral o es prácticamente un tubo que poco a poco va tomando una forma más compleja. La espina dorsal, la columna, empieza también a formarse de manera más compleja. El cerebro crece muchísimo, se vuelve enorme. Pero si se fijan, aquí está muy liso. Lo último que se forma en el cerebro es la capa más externa, que es la corteza cerebral, que es justamente esa parte de nuestro cerebro que está toda arrugadita. ¿Ok? ¿Por qué está arrugada la corteza cerebral? ¿Por qué se les ocurre que tiene tantas curvas la corteza cerebral? ¿Alguna vez han visto el cerebro de un ratoncito o de una rata? Sí. Yo no. Sí, seguro el veterinario. El veterinario ha visto muchos cerebros, seguramente, hasta muchos más que yo, y nos puede decir ¿qué otro cerebro está así tan lisito como el de la rata? Les aviso, el cerebro de una rata es muy liso, casi no tiene circunvalación. ¿Qué otro cerebro es así, Enrique? La verdad no se me viene uno a la mente. Sé que hay algunas aves que tienen su cerebro lisito, y algunos reptiles también, Sí, supongo. pero así como alguna especie en particular que se me ocurre ahorita, la verdad no. Sí, supongo que los reptiles lo tienen todavía más liso que la rata porque pues, tienen cerebros más primitivos todavía. No se diga una mosca, la mosca parece que más bien le sacaron el moco a alguien y ahí lo embarraron porque no tiene forma de nada, es así una bolita que... Entonces, así, el cerebro, la corteza cerebral de los humanos está tan arrugada porque es enorme. Si nosotros nos sacáramos el cerebro del cráneo y estiráramos, así infláramos nuestro cerebro para que no tuviera ninguna arruguita,
tendríamos una cabeza gigantesca, y nuestro cerebro sería inmenso. Entonces, pues, ¿qué tuvo que hacer la naturaleza, la evolución, la selección natural? Pues tuvo que hacer que se arrugara para que cupiera en esta cavidad craneal, ¿ok? Pero eso nos habla, la corteza cerebral arrugada justamente nos habla de funciones más complejas en el cerebro, porque es ahí donde se lleva a cabo las funciones más complejas, ¿ok? Aquí me voy a detener, no voy a ahondar en detalles porque lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se queden con esta idea ya muy clara de que la corteza, que es la parte más externa del cerebro, es la última que se desarrolla durante la gestación, ¿ok? Primero se desarrolla la parte más interna y se va como desarrollando hacia afuera, ¿va? Ahora, nace el humanito, que además somos de las especies que nacemos más incapaces de sobrevivir por nuestra propia cuenta, precisamente porque nuestro cerebro no nace maduro para nada. Todavía nuestro cerebro es tan complejo que si dejáramos que se madurara por completo dentro de la mamá, dentro de la bolsa de gestación, pues tendríamos que pasar años ahí adentro, porque el cerebro todavía le toma un buen rato terminar su desarrollo. Entonces, pues la fuerza de la evolución, la fuerza de la selección natural, pues nos llevó a que el bebé naciera así, todavía medio incapaz de sobrevivir, confiando en que pues va a tener los cuidados parentales necesarios para llegar a la etapa en la que termine su desarrollo y ya, se valga por sí solo, ¿no? Pero los humanos nacemos con un cerebro sumamente inmaduro, ¿ok? Entonces viene esta segunda etapa, esta segunda gran etapa del desarrollo cerebral, que es después del nacimiento. Entonces, el cerebro en su anatomía, en su forma, ya no va a tener cambios tan dramáticos. Ya prácticamente no vamos a ver más que crecimiento de masa, ¿ok? Sí se hace un poco más grande, pero sus estructuras básicamente van a conservarse ya muy similares a como nacieron. En lo que va a haber grandes cambios es en las funciones, en las capacidades que tiene el cerebro de cuando nació a cuando llega a la edad adulta. Ahí sí hay grandes cambios, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede durante el neurodesarrollo? Es decir, ¿qué sucede durante el desarrollo del cerebro? Lo primero es que ustedes deben de saber, porque esto lo aprendieron en la primaria, que las células del sistema nervioso son las neuronas. Entonces, todo nuestro sistema nervioso está lleno de neuronas. Y las neuronas pues, se conectan unas con otras y es como cuando en nuestra casa solo había un enchufe y teníamos que conectar 60,000 cosas, pero además necesitaba la conexión hasta el otro lado de la habitación, pues usábamos 5 extensiones para llegar hasta el punto donde necesitábamos la electricidad, ¿no? Pues las neuronas hacen exactamente lo mismo. Se conectan unas con otras y hacen cadenas gigantescas para poder conectar a todo el cuerpo con todo, ¿no? Todo nuestro cuerpo está inervado del sistema nervioso, de neuronas, de nervios, porque el sistema nervioso pues está coordinando todas las funciones del organismo. Entonces, se requieren de muchas conexiones neuronales, pero sobre todo es dentro del cerebro, más que en la periferia, es dentro del cerebro donde hay muchísimas conexiones neuronales, ¿ok? El bebé nace con cierto número de conexiones, pero todavía va a desarrollar muchísimas más neuronas, va a empezar a producir más neuronas y con ello produce más conexiones neuronales. Esta neurona empieza a tener 2, 3, 4, 6, 80, 60, 100 conexiones con otras neuronas que a su vez se conectan con otras muchísimas neuronas y cada vez hay más conexiones, ¿ok? Pero los primeros meses, sobre todo, primeros
años, 2, 3 años cuando mucho, pero sobre todo es en los primeros meses de la gestación, el cerebro empieza a generar neuronas a lo loco. Es una proliferación de neuronas increíble, para después hacer algo que conocemos como la poda neuronal, ¿ok? Entonces, primero genera muchas neuronas, hay mucha proliferación, hay migración, estas neuronas que se están generando migran a donde sea necesario que haya ese tipo de neuronas, comienzan a organizarse y una vez que el cerebro dice, a ver, ya me estoy ubicando, ya sé, nací en la selva o nací en el campo o nací en una ciudad o nací en una casa con todas las comodidades, depende del ambiente donde nació el humanito. Entonces, el cerebro va a empezar a adaptarse a ese ambiente y comienza la poda neuronal. Empieza a deshacerse de todas las neuronas que no va a necesitar. Empieza a matar neuronas tal cual y solamente se queda con aquellas que son necesarias para el ambiente en el que está creciendo, para las funciones con las que va a tener que cumplir ese cerebro, ¿ok? Entonces esto es una etapa sumamente importante en los primeros meses del nacimiento, que es una proliferación enorme para luego hacer poda neuronal, ¿va? Muchas funciones se desarrollan rapidísimo. En los primeros 2, 3 años, nuestro cerebro llega a su máxima capacidad, como por ejemplo el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje o el desarrollo social, ¿ok? Eso rápido lo desarrollamos. Y aquí me voy a detener un poquito para que veamos, ahora sí, el breve curso de neuroanatomía que les tengo preparado, porque pues obviamente van a aprender lo más ultra básico de la neuroanatomía. Entonces, nuestro cerebro regularmente estamos acostumbrados a verlo seccionado de la corteza. ¿Por qué? Porque la corteza es lo más importante en nuestro cerebro. Realmente es ahí donde se llevan a cabo casi todas las funciones que realizamos. Todo llega en algún momento a la corteza, aunque pasa por otras estructuras del cerebro, todo llega a la corteza y de ahí va de regreso la señal hacia el organismo, ¿va? Entonces, la corteza cerebral de los humanos se divide básicamente en 4 secciones, 4 grandes secciones. La corteza prefrontal, que es todo esto que tenemos acá, todo el frente. El lóbulo parietal, que es como de la mitad de nuestro cerebro hacia atrás, pero no llega hasta atrás, porque hasta atrás está la zona occipital. Tenemos los 2 parietales, ¿va? Los temporales. Básicamente esas son las secciones de nuestro cerebro, ¿ok? Sin embargo, pues esto es dejárselas baratísimas, ¿no? O sea, son 4 grandes grupos, pero en realidad nuestro cerebro, si nos ponemos a observarlo con respecto a las funciones con que cumple, está dividido en un montón de áreas, muchísimas estructuras del cerebro, dependiendo de con qué función cumple. Nuestro cerebro, además, no tiene áreas exclusivas, así de, esta área se dedica exclusivamente a reconocer el color azul. No. O esta área se dedica exclusivamente a cantar. No, no existe eso. Nuestro cerebro siempre trabaja de manera conjunta. Me está avisando que mi conexión está fallando. Pam, si dejas de escucharme, mándame un mensajito por WhatsApp, por favor. Entonces, nuestro cerebro nunca trabaja de manera independiente, nunca está solo un área trabajando mientras todas las demás descansan. No, el cerebro siempre que está cumpliendo con una función tiene muchas áreas de él trabajando, ¿ok? Ahora quiero que sigan viendo la presentación. Sí. Perfecto. Más bien, ya nada más vemos tu imagen de fondo.
que es la libélula, y ya no vemos tu cámara, pero la presentación se sigue viendo súper bien. Creo que se quedó pasmada Penélope. Creo que sí. Que dice que ya se está reconectando. No tiene el micrófono encendido. Gracias. Les decía que quiero que observen esta imagen donde el cerebro está cortado así, ¿no? Como si nos pasaran una sierra entre los ojos, así está cortado. Entonces, toda la corteza es esto de aquí arriba, todo lo que está arrugadito es la corteza. Si se fijan, pues es una buena parte del cerebro. Y luego están las estructuras subcorticales, ¿no? Todo lo que está por debajo de la corteza. Y aquí adentro hay un montón de estructuras que de modo general a toda esta área le llamamos ganglios basales. Y son estructuras muy importantes, sumamente importantes, aunque a los neurobiólogos nos fascina estudiar la corteza, no podemos librarnos de los ganglios basales porque todo está conectado, porque todo pasa a través de los ganglios basales antes de llegar a la corteza. Entonces son sumamente importantes. Y aquí quiero que observen algo. ¿Se acuerdan que les platiqué que cuando se está desarrollando el cerebro, primero se forma lo más interno y conforme van avanzando los meses, las semanas de gestación, se va desarrollando la parte más externa del cerebro? Seguramente ya lo han escuchado alguna vez en la vida, que si nosotros nos ponemos a ver las diferentes etapas de la gestación, prácticamente podemos ver una película de la evolución de las especies. Porque si nosotros, y el veterinario no me dejará mentir, si nosotros vemos primeros, sí, sobre todo semanas de gestación, la verdad es que es casi imposible distinguir a unos de otros. Son muy similares todos. Y conforme van pasando las semanas de gestación, van adquiriendo sus peculiaridades, ¿no? Los cuadrúpedos, pues ya se les nota sus cuatro patitas, nosotros pues se nota que tenemos extremidades diferentes, empieza a notarse algunas peculiaridades del tamaño de los huesos y cosas así, ¿no? Por ejemplo, la ballena, pues ya se empieza a notar que va a ser una estructura ósea totalmente diferente a la de muchos otros mamíferos, pero conforme va avanzando es que se empiezan a notar estas diferencias. Pues lo mismo sucede con el cerebro, ¿no? O sea, las primeras etapas de la gestación, pues todos los cerebros son prácticamente iguales y ya conforme va avanzando la gestación se van diferenciando. ¿Por qué? Porque el cerebro más interno lo compartimos con todos los animales que tienen cerebro. Todos los animales que tenemos cerebro, esta parte de aquí adentro es casi idéntica. Tenemos las mismas estructuras y cumplen con las mismas funciones. ¿Cuáles creen que sean esas funciones que tienen todos los cerebros de los animales? Las más básicas, comer, dormir. Exacto. Exacto, ahí está regulado la supervivencia. Todo lo que necesitamos para sobrevivir está regulado en los ganglios basales, en la parte más interna de nuestro cerebro, el cerebro primitivo, o también a los psicólogos les encanta llamarle el cerebro reptiliano. Entonces es el cerebro más básico, el de los instintos, el de la supervivencia, el que me hace correr cuando escucho un ruido, el que me hace quitar la mano de la estufa cuando me quemo, el que me hace
comer cuando tengo hambre, dormir cuando tengo sueño y domina o me motiva a reproducirme. Es ese cerebro, ¿ok? Luego viene otra capa de cerebro que no llega a ser tan grande como la corteza de los humanos, pero esa parte la compartimos también con otro grupo de animales que tienen cerebro, no todos, pero varios lo tienen. Y a este cerebro los psicólogos le llaman el cerebro perro, y es el cerebro social. Es la parte del cerebro que nos permite desarrollar lazos sociales, que es la empatía, el apego, pues ya hay cierta regulación de conductas a esta altura, porque pues vivir en sociedad, no solo en sociedad humana, sino todos los animales que viven en conjunto, pues requieren de ciertas reglas de convivencia. Entonces, esto es lo que va a permitir, esta parte del cerebro es lo que va a permitir que se lleven a cabo las funciones sociales, ¿va? Y luego viene ya la parte más externa, que es la corteza, que es la última que evolucionó, y somos menos animales los que tenemos una corteza tan desarrollada. Como el humano, ninguna. Ningún animal tiene una corteza cerebral tan desarrollada como el humano, pero por ejemplo, otros monos tienen cerebros con cortezas bastante complejas. Y entonces esta es la parte del cerebro que se encarga de las funciones más complejas, como el lenguaje, leer o escribir, la música, todas las funciones ejecutivas, la regulación de la conducta, toma de decisiones, cosas mucho más complejas es que se regulan en esta parte del cerebro, ¿va? Entonces, aquí concluye su pequeño taller de neuroanatomía, para que regresemos un poquito a lo que les estaba diciendo, de que lo primero que se desarrolla son funciones como más abajo, ¿no? Funciones que se regulan más en las partes del cerebro más primitivas, más básicas, ¿ok? Y es hasta la adolescencia que comienzan a desarrollarse otro tipo de funciones que vamos a conservar durante toda la etapa adulta. Esta idea de que el cerebro seguía desarrollándose después de la infancia es relativamente nuevo. Antes los científicos creían que uno salía de la infancia, o sea que en los primeros meses básicamente se terminaba de desarrollar el cerebro y ya estábamos listos para toda la vida. Y fue a través de estudios post-mortem que pues, se pusieron a hacer autopsias y veían que pues, no, el cerebro de un niño era diferente al de un adolescente y diferente al de un adulto, ¿no? Entonces se dieron cuenta que esta etapa de la adolescencia era clave, o sea, había una transición ahí que era sumamente importante para el cerebro. Ahora con estudios de resonancia magnética, que pues es una manera de estudiar el cerebro cero invasiva, podemos ir a hurgar el cerebro y verlo a todo detalle sin que el sujeto le hagamos ni siquiera un pinchazo, ¿no? O sea, es cero invasiva, cero peligrosa. Uno se puede hacer 100 resonancias al mes y al cuerpo no le pasa absolutamente nada. Entonces, pues es una herramienta de estudio maravillosa para las neurociencias. Pero entonces, ¿qué hace que el cerebro adolescente sea tan único? Pues que hay una gran capacidad de cambio y adaptación al entorno gracias a la modificación de las redes de comunicación. Se produce un desenfase entre la maduración de las redes del sistema límbico y de la corteza prefrontal. Y ahorita vamos a hablar muchísimo de eso. Bien. ¿Qué es el sistema límbico? Pues ya les platiqué un poco de estas estructuras internas de nuestro cerebro que están a cargo de las funciones más básicas, son las que van a coordinar que comamos, que durmamos, que bebamos agua, que nos reproduzcamos, que huyamos de los peligros, que
que busquemos un lugar seguro, todo eso que nos ayuda a sobrevivir está coordinado por el sistema límbico. La memoria que es sumamente importante para la supervivencia, porque si yo no soy capaz de recordar que esta plantita roja me provocó unos dolores de estómago enormes, pues mañana me la vuelvo a comer y entonces pues eso va a provocar que en algún momento me muera, ¿no? Entonces la memoria es sumamente importante para la supervivencia. ¿Todavía me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. Es probable que me vuelva a sacar esta cosa, pero ténganme paciencia. Entonces, el sistema límbico Bueno, hay que dejarla que se reconecte. perdón, mi internet está horrible. Entonces, el sistema límbico va a estar a cargo de los impulsos, de los instintos. No reflexiona, no mide consecuencias, no se pone a hacer su tabla de pros y contras antes de tomar una decisión. No, actúa, es inmediato, ¿ok? Son respuestas inmediatas siempre. Y seguro lo hemos sentido. Cuando alguien me dice esa frase que hace que me zumbe la cabeza, de entrada sentimos como un impulso de grito. Nos bloquea, ¿no? Que dice, y te quedas casi trabado, ¿no? Pues esa señal, ese Pepe Grillo que hace que no aventemos el sartén, se llama corteza prefrontal. ¿Ok? Es esto, justo lo que tenemos más adelante, aquí más adelante. Y ese es un área que los humanos tenemos sumamente desarrollada. Es un área sumamente compleja. ¿Ok? Se llevan a cabo funciones que muy pocos animales tienen desarrolladas de manera tan avanzada como la nuestra, que es, por ejemplo, la toma de decisiones, poder visualizar consecuencias, poder predecir lo que va a suceder, ¿ok? Esto lo controla la corteza prefrontal, ¿va? Y entonces en nuestro cerebro siempre hay un pleito entre el sistema límbico y la corteza cerebral. Todo el tiempo están así como los memes estos del corazoncito y el cerebro. Pues no es cierto, no es el corazón y el cerebro, es el sistema límbico y la corteza prefrontal las que están peleando. Sí, quiero esos zapatos porque me gustan, ¿no? Pero ya tienes muchos zapatos, Penélope, no compres más. Así, a todo el tiempo nuestro cerebro está en esta estira y afloja entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Por supuesto, hay quien tiene muchísimo más desarrollada la corteza prefrontal y son esas personas que siempre toman buenas decisiones y se van a dormir temprano y comen frutas y verduras y hacen ejercicio porque son personas que tienen esa capacidad de planeación, de prevención, pues como de autocuidado y de hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Y hay personas que, bueno, parece que nunca dejaron de ser bebés porque todo es impulso, ¿no? Todo el tiempo son impulsivas. Entonces, por supuesto que hay diferencias de un organismo a otro, pero básicamente siempre está sucediendo esta lucha entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. ¿Qué sucede en los adolescentes? Que la corteza prefrontal no la tienen desarrollada. La corteza prefrontal se calcula
que termina de desarrollarse entre los 19 y los 21 años. Y precisamente por eso es que muchos lugares del mundo tienen establecida la mayoría de edad a los 21 años, porque se supone que es hasta ese momento cuando eres capaz de ya tomar buenas decisiones, cuando ya eres un ser capaz de ver por los demás, de hacer bien las cosas, ¿ok? Algunos nunca se les madura, ¿no? Seguro conocemos a muchos que no sabemos qué pasó con su corteza prefrontal, pero los adolescentes no la tienen desarrollada. Entonces, por más que uno quiere decirles, pero piensa, por favor, que no te das cuenta que si haces esto va a pasar esto y esto y esto. No se da cuenta. No tiene la capacidad su cerebro de evaluar con la precisión o con la claridad con la que nosotros adultos podemos evaluar una situación. Entonces, es algo que tenemos que tener sumamente presente cuando estamos lidiando, cuando estamos conviviendo con un adolescente. Tenemos que saber que no es porque se aferren a hacerlo mal, es que de verdad cuando toman la decisión no se les ocurrió que si brincaban de la barda se les iba a romper la clavícula, ¿no? O sea, jamás les pasó por la cabeza, ellos nomás se querían divertir porque pues, la patineta y es que yo vi en la tele que brincaban y yo quería hacerlo y nunca se le ocurrió que se podía romper la clavícula. Entonces, lo que quiero que quede claro que no es tampoco un brinco, ¿no? A los 19 no lo tenía maduro, cumplió años y al día siguiente despierta siendo todo un adulto. No, por supuesto que no. Se va desarrollando poco a poco, ¿ok? Entonces, poco a poco, desde la infancia hasta los 21 años, va teniendo cada vez más capacidad de decisiones más acertadas, de planeación, de autocontrol, de prevención, ¿va? Y varía de un adolescente a otro. ¿Qué hace que un adolescente desarrolle más rápido su corteza prefrontal? Pues hay un montón de estudios que han tratado de resolver esta pregunta y en general se ha visto que los ambientes enriquecidos, es decir, ambientes en los que los chicos están rodeados de mucha estimulación, arte, diferentes actividades deportivas, que haya mucha interacción social. Simplemente la interacción social es una estimulación cerebral de altísimo nivel, o sea, es tan estimulante para el cerebro que puede prevenir enfermedades neurodegenerativas. O sea, mantenernos socialmente activos es un súper ejercicio para el cerebro, ¿ok? Entonces, todo esto ayuda, al parecer, a que los chicos tengan una maduración de la corteza prefrontal más rápida y más eficiente. Los chicos que crecieron en un ambiente enriquecido parece que tienden a tener una corteza prefrontal más madura. También los lazos afectivos, es decir, los cuidados parentales, el hecho de sentir el amor de los papás, parece estar correlacionado con el desarrollo de la corteza prefrontal y que pues eso hace que haya mejor autorregulación de los impulsos y de los instintos del sistema límbico. Y lo contrario, ¿no? Chicos que su corteza prefrontal parece que no está desarrollándose correctamente y que al contrario su sistema límbico los está dominando, pues tienden a estar más correlacionados con familias disfuncionales, con entornos sociales conflictivos, con abandono de alguna manera, que pues los lleva a perseguir más conductas de riesgo, a ser más impulsivos, a tener mayor inestabilidad emocional, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Súper. Bueno, ahorita voy a regresar a esto. No, aquí mismo me quedo, perdón. También el sistema límbico, otra vez me va a desconectar esta cosa.
De una vez lo voy a cerrar y voy a volver a conectarme porque si no, no me entero a qué hora me desconecta. Ahorita regreso. Perdón. Hoy mi internet estuvo así de horrible todo el día. También en mis clases con mis chamacos me sacó muchas veces, perdón. Bien, entonces les decía que también el sistema límbico es conocido, no todo, solo algunas estructuras dentro de él, es conocido como el circuito de la recompensa. ¿Han escuchado hablar de eso? El circuito de la recompensa son unas estructuras que hay en nuestro cerebro que todas están dentro del sistema límbico. Sobre todo están involucradas la amígdala, el cuerpo estriado, el núcleo accumbens, el hipocampo, el tálamo. Son las principales estructuras, no se las tienen que aprender. La que sí quiero que se aprendan es el núcleo accumbens, por lo menos que la guarden en su corazón, porque es el centro del placer de nuestro cerebro. Todo lo que nos causa placer pasa por el núcleo accumbens. 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 Aquí lo debo de tener en esta imagen. Pero no puedo creer. Cuerpos mamilares, hipocampo, calloso, pineal. No lo puedo creer. No puse una imagen donde lo pongan. Pero es súper chiquitito y está justo en este conjuntito de estructuras que están en el centro de nuestro cerebro. ¿Ok? Bien. Entonces, el núcleo accumbens es el centro del placer en nuestro cerebro. La selección natural dio lugar a un circuito de la recompensa, a que los organismos sintiéramos placer, solo para volvernos esclavos de nosotros mismos. Esta parte de nuestro cerebro nos obliga a repetir y repetir y repetir las conductas que nos causan placer. Por supuesto, son la parte del cerebro culpables de las adicciones, de cualquier adicción, adicciones a sustancias de abuso, adicción al café, adicción a la televisión, adicción a las redes sociales, adicción a la relación tóxica, adicción a lo que sea. Cualquier tipo de adicción está controlada por el circuito de la recompensa. Y esa es la función, o sea, este circuito de la recompensa nació para que comiéramos siempre, ¿no? O sea, comer nos causa muchísimo placer. A todos los seres vivos nos causa placer comer porque la naturaleza quería que no se nos olvidara comer, ¿no? Entonces, por eso surgió esta parte de nuestro cerebro, porque nos obliga a repetir conductas que necesitamos. Claro que ahora con esta corteza que tenemos toda arrugada y con funciones súper elevadas, pues ya nos volvemos adictos a cosas increíbles, ¿no?
Pero el circuito de la recompensa siempre va a ser el diablito que nos diga, hazlo, hazlo, está bien divertido, tú hazlo, no importa nada, hazlo. ¿Y quién creen que es el angelito que dice, no, espérate, ya te comiste 3 panes, ya párale? ¿La corteza? La corteza. La corteza prefrontal, exacto. Entonces también el hecho de que los adolescentes tiendan más a involucrarse en conductas de riesgo, que caigan más fácilmente en adicciones de todo tipo, es la etapa más vulnerable para desarrollar adicciones y es sumamente peligroso porque además cuando las adicciones se desarrollan a temprana edad es cuando sí pueden llegar a causar problemas anatómicos, daños permanentes en el cerebro. ¿Ok? Entonces, es una etapa en la que hay que cuidarlos muchísimo de eso porque son vulnerables, o sea, tienen toda la tendencia a hacerlo porque su corteza prefrontal no les está diciendo, no, 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 no lo hagas, ¿no? Al contrario, sienten el impulso de, ay, pues que está bien divertido, se siente bien rico, lo disfruto mucho, me emociona mucho y buscan sobre todo vivir eso. Es algo que los mueve muy fuerte. Y ese es tip para que, no es fácil, pero tienen que volverlos adictos a sus materias. Tienen que encontrar el punto en el que los enganchan a que quieran estar aprendiendo más acerca del tema que están dando. Entonces, pues el circuito de la recompensa está sumamente involucrado en estas conductas de riesgo o conductas adictivas, conductas de placer en general de los adolescentes. ¿Todavía me escuchan? Sí. Bien. Entonces, esto lo describió un científico hace muchísimo tiempo que se apellidaba Papez, y entonces es conocido también como el circuito de Papez, que lo que nos dice es que hay un estímulo y pasa a través de todas estas estructuras que les menciono que están en la parte interna del cerebro. No cabe duda que el Internet, bueno, la tecnología en general puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Sí, así es. Entonces, ¿me alcanzaron a escuchar de Papez? Entonces, hay un estímulo, pasa por todas estas estructuras de los ganglios basales que les mencioné y eso deriva en un sentimiento o en una respuesta física. Pero que si la corteza prefrontal entra a hacer su trabajo, entonces el sentimiento se regula o la respuesta física también se regula, ¿va? Bien, ahora, les decía, hay muchísima conexión entre las hormonas, la producción de hormonas que se está produciendo en gónadas, en genitales, con las funciones del cerebro. Niños y niñas pues van a producir hormonas diferentes, pero acuérdense que las producen diferentes en cantidad. Todos producimos las mismas hormonas. Las mujeres producimos testosterona y los hombres producen estrógeno, solo que en diferentes cantidades, ¿no? Entonces, todas estas hormonas van a estar involucradas en las funciones del cerebro y eso provoca también que pues haya cambios en las funciones del cerebro, ¿ok? Bien. Entonces, esta es la parte biológica, 100% biológica de lo que está sucediendo en el cerebro de los adolescentes.
lo que nosotros creemos que esté involucrado en que estén desestabilizados durante esta etapa. Pero además habíamos dicho que hay factores socioculturales, psicosociales que están involucrados en esta desestabilidad que viven los chicos durante la adolescencia. Básicamente lo dividen en 4 áreas en las que hay cambios psicosociales dentro de la adolescencia, que es la lucha de la dependencia e independencia, la importancia de la imagen corporal, la relación con sus pares y el desarrollo de la propia identidad, ¿va? Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto. Ya no es mi área de expertise, pero les voy a platicar lo que yo sé. Entonces, la lucha de la independencia-dependencia, pues esta surge en la primera etapa de la adolescencia. Los primeros años de la adolescencia es cuando viene el estira y afloja de querer independizarse, sobre todo pues del núcleo familiar de los padres, ¿no? Eso hace pues que por supuesto haya más roces en la relación con los padres. Su estado anímico, su humor se vuelve muy variable y empiezan a experimentar esta sensación del vacío emocional, que además es otra razón por la cual el sistema de la recompensa se vuelve tan vulnerable en los adolescentes, porque tienen esta sensación de querer algo y no saber ni qué es. Como a mí me gusta decirles a mis alumnos, tienes comezón y no sabes ni dónde rascarte. O sea, sientes algo y no tienes ganas de querer resolver, pues empiezan a experimentar de todo y pueden caer pues en conductas no saludables, ¿no? Durante la adolescencia media, que ya es por los 15, 17 años, esos conflictos se empiezan a bajar. Ya no es tan alto como en la primera etapa de la adolescencia. Cada vez van teniendo una mayor integración, una mayor independencia, una mayor madurez, obviamente porque la corteza prefrontal ya está alcanzando un poco más de madurez, ya son capaces de visualizar cosas que antes no veían, ¿ok? Y ya para el final de la adolescencia, pues básicamente se extinguieron estas emociones, incluso hay un momento de ruptura absoluta entre los adolescentes y los papás, en que los adolescentes odian todo lo que tenga que ver con sus papás. A ellos primero, ¿no? A los primeros que odian es a sus papás, luego los que seguimos somos los profesores y luego ya todo el resto de los adultos, ¿no? Y lo que les digas es pésima idea y todo lo que tú haces o piensas es obsoleto y es de hueva. Y luego viene al final de la adolescencia, parece que como ya recapacitaron, ya se fueron a su cuarto a recapacitar acerca de sus acciones, entonces como que regresan, como que dicen, no, pues lo que hacía o decía mi papá, pues no está mal, ¿no? La verdad es que está padre hacer esto o tomar estas decisiones o seguir ciertas tradiciones. Entonces hay como un retorno al hogar en la última etapa de la adolescencia. Luego, el siguiente aspecto que los mueve muy fuerte, que los desestabiliza muy fuerte, es la preocupación por el aspecto corporal. En la primera etapa, se vuelven locos porque no entienden qué está pasando con su cuerpo. Se empiezan a experimentar cambios que a muchos les parece horrible, ¿no? Así, pero es que ¿por qué me están saliendo pelos por todas partes? Es que ¿por qué se me está deformando mi cuerpo, ¿no? O sea, obviamente debe ser un shock que pues tú tenías un cuerpo y se está transformando en otro. ¿Todavía me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Ok, porque ya me va a volver a sacar esta cosa. Espero regresar pronto. Pero entonces, lo primero es eso, que se está transformando su cuerpo y no entienden qué está pasando. Sienten aberración por su nuevo cuerpo. ¿Va? ¿Todavía me escuchan? Sí. Perfecto. Lo otro es que junto con la producción
Ya no. Bien, entonces les decía, además empiezan a preocuparse de su estado físico porque pues le quieren gustar a las chicas o a los chicos, ¿no? Y es horrible además porque pues en la adolescencia estamos bien deformes, la verdad, entonces es todo un shock porque tú te ves horrible, pero le quieres gustar, pero no hayas la manera de verte decente, ¿no? Y tú te quieres ver como se ven en las revistas y pues es todo un shock realmente, ¿no? Los barros, pues sí, ese en la adolescencia. Pero es algo que les preocupa mucho a los chicos, ¿no? Luego, la integración en el grupo de amigos. En la adolescencia, los amigos se vuelven lo más importante. Entonces hay un abandono de la familia y tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace rato de esa necesidad de independencia, ¿no? Entonces yo pinto mi raya de ustedes porque necesito como separarme, encontrarme como individuo independiente de mis papás. Ajá. Entonces eso hace que los amigos se vuelvan todo el mundo. Todo gira alrededor de ellos, se generan relaciones emocionales muy fuertes con los amigos. Seguramente todos lo recordamos, es que es un tipo de enamoramiento por los amigos, o sea, quieres estar con ellos todo el tiempo. Yo me acuerdo que regresaba, o sea, estaba en la secundaria con mis amigas 8 horas diarias y todavía llegábamos en la tarde a hablar por teléfono, no era ridículo. Pero, y bueno, antes porque no había WhatsApp, ¿no? Ahora se pasan todo el día pegados al WhatsApp. Entonces es como un tipo de enamoramiento, son apegos sumamente fuertes con los amigos y además empieza a suceder esta necesidad de pertenecer a un grupo. Y entonces es cuando se unen a los clubes, a las pandillas, a las diferentes culturas urbanas que ya sabe, que si son, yo ahora ya estoy, yo antes estaba en la onda, pero luego la onda cambió y entonces ya no sé en dónde va la onda, pero pues en mis tiempos eran los escatos y los cholos y los emos y ahora no sé cómo esté la cosa, pero los adolescentes sienten mucha necesidad de pertenecer y empiezan a buscar este tipo de grupos en los que se sienten que pertenecen, que les da identidad, ¿va? Y bueno, también comienza pues el establecimiento de parejas, ¿no? Entonces, también la pareja se vuelve el mundo entero, todo gira en torno a la pareja. Y finalmente el desarrollo de la identidad que va de la mano de los amigos y va de la mano de la independencia de los papás, ¿no? Entonces, durante esta etapa los chicos están ávidos de encontrar su propia identidad, de saber qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren hacer, qué disfrutan, qué odian, qué les gustaría hacer por el resto de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, si lo analizamos, a mí me parece horrible que nos hagan tomar la decisión de qué carrera queremos estudiar justo en esta etapa. Es como, o sea, ¿no te das cuenta que estoy tonto y que no sé lo que quiero de la vida y me vas a pedir que ahorita decida lo que voy a hacer por el resto de mi vida?
yo creo que nos deberían de dar chance por ahí de los 22, 23, 24 años para decir, bueno, sí, a esto me quiero dedicar y ahora sí voy con todo, ¿no? Pero, pues sí, es en esta etapa en la que estamos apenas ajustándonos, apenas descubriendo qué somos, qué nos gusta, con qué nos identificamos, qué nos hace felices, qué nos hace infelices, qué nos acomoda, qué nos incomoda. Y pues por esa etapa están atravesando los adolescentes, ¿no? Esta presentación se las voy a compartir para que la tengan a la mano. Digo, son muchas imágenes realmente. Afortunadamente Pam nos está grabando y entonces podrán escucharla más tarde. Pero, por ejemplo, esta tablita que no se las quiero leer, la quise agregar porque me gustó mucho que divide a la adolescencia en sus 3 etapas, ¿no? La primera etapa, la media y la final, y cómo van cambiando estos 4 aspectos de los que les acabo de hablar durante cada etapa, ¿no? Que al principio hay mucho pleito por la independencia, luego eso disminuye para que al final ya hasta se integren nuevamente, ¿no? Entonces, esto me gustó porque resume de manera muy bonita esta parte psicosocial de la adolescencia y con eso yo concluyo. Son las redes sociales de la Sociedad de Científicos Anónimos. Como les decía, esta presentación se la voy a compartir a Pam, supongo que ella se las hará llegar a ustedes. Y estas son las redes sociales de Aprender Conciencia. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan, los escucho. No, pues muchas gracias, está súper interesante. Yo ahora justo convivo con un sobrino que tiene 17 años y bueno, pues está aquí en clases, ¿no? Entonces sí hay veces que no sé qué decirle, cómo motivarlo y digo, ¿por qué? ¿Por qué no ves que tienes que hacer la tarea? Si no la haces hoy, ¿cuándo? Y él así como, no pasa nada, ¿no? Entonces, la verdad es que pues sí es súper, súper interesante. Digo, entendemos poco, ¿no? No somos neurobiólogos, pero muchas gracias. O sea, sí, creo que nos abre el panorama de, pues que a veces creemos que estamos tratando con gente que no entiende, pero bueno, más bien están en otra etapa. Exacto, sí, más bien se trata como les dije en varias etapas de la charla, es buscarles la manera de llegar a ellos. Y cada uno tiene su estilo, ¿eh? Hay unos que cuando les muestras desinterés es cuando, así como perrito regañado, después llegan y, ay, ya, bueno, ya dime qué tengo que hacer. Hay otros a los que les tienes que hablar fuerte, ¿no? Pero hay unos que si les hablas fuerte, peor resulta. O sea, dicen, pues ahora menos lo hago, ¿no? Entonces, finalmente van a tener que, o sea, hablando de sus alumnos, van a tener que aprender a conocerlos, a saber cuándo aflojar, cuándo estirar, cuándo es buen momento para hablar con ellos, cuándo mejor, ni ignorarlos es lo mejor. Lo van a ir como aprendiendo en la práctica. Yo creo que así de fórmula, como los puntos básicos para lidiar con adolescentes es, y esta es frase que yo le robé a mi papá y que la decía cuando yo era adolescente, siempre recuerda que el adolescente es él y que tu corteza prefrontal, digo, mi papá no usaba el término de la corteza prefrontal, pero que tú adulto sí tienes la capacidad de autorregularte. Entonces deja que el único que se saque de quicio sea él. Tú mantente sereno. Se los digo, es difícil. Muchas veces es difícil. Quisieras ahorcarlos, quisieras gritarles groserías, pero uno tiene siempre que recordar que el adolescente es él y que uno tiene la capacidad de autorregularse. Entonces, eso es sumamente importante todo el tiempo. Lo otro es, con los adolescentes siempre hay que poner límites muy claros e inamovibles. Violas un solo día ese límite, los dejas cruzar un solo día ese límite y olvídate. Es el principio del fin, porque empieza el control por completo. Pero si te ven que eres sumamente firme,
en algo que tú ya estableciste desde el principio. Si les dijiste a los 5 minutos de que se inició la clase, tienes falta si no llegas, y siempre que lleguen 5 minutos con un segundo tarde, les pones su falta, al principio se van a enojar, van a hacer berrinche, te van a gritar, van a azotar la puerta. Después, todo bajo control. Aprenden a entrar en cintura. Y eso es una gran ventaja de que no sean nuestros hijos. Porque a los papás les cuesta muchísimo más trabajo poner esos límites, precisamente es natural. O sea, el adolescente siempre va a estar viendo hasta dónde llega, hasta dónde puede ganar terreno con ellos, ¿no? Pero la ventaja de que no sean nuestros hijos es que hay ese desapego emocional que los papás no tienen y que nos permiten que nos valga un cacahuate si se enojaron con nosotros o no, si están haciendo berrinche o no. Es como, ay, qué triste, ¿no? Pues vete a hacer berrinche a otro lado porque no vas a interrumpir mi clase. Entonces, eso sí es súper importante, límites todo el tiempo. Pero no ser inflexibles, eso también lo valoran mucho los adolescentes. Cuando das pequeños espacios en los que, por ejemplo, los dejas que echen relajo, ¿no? O sea, y empiezan a identificar como el momento en el que se relaja la clase y pueden contar un chistecín, o pueden hacer un comentario, o pueden, no sé, tontear un poco. Pero siempre hay como la palabra clave en el que les dices, bueno, ya, se acabó el breve momento de recreo y retomamos, ¿no? Entonces, es darles chance de que se acerquen un poco a ti, de que sientan confianza y tranquilidad, pero siempre respetando los límites, porque esto se me estaba pasando a decírselos y también es sumamente importante, generarles miedo no sirve para nada, ¿eh? Que los alumnos tengan miedo de ti no sirve para nada. Solo estás creando un ambiente de estrés en el que, pues obviamente el conocimiento no está en su estado óptimo. El conocimiento requiere de estar en calma para que se pueda adquirir. Y si tú estás generando un ambiente de estrés en el que sienten miedo de hablar porque los vas a humillar, porque los vas a gritonear, porque los vas a insultar, aunque sea con palabras bonitas, porque no se necesita usar groserías para insultar a alguien, entonces eso sí no funciona para nada. Entonces hay que ser sumamente respetuosos con ellos, nunca ponerlos en una situación humillante, en cualquier situación que los puedas hacer sentir humillados, porque eso genera un ambiente horrible en la clase que no ayuda para nada, ¿no? Entonces hay que hacerlos sentir seguros, que no tengan miedo de ti, que no tengan temor de acercarse a ti, pero que sepan muy bien que hay límites y que hay reglas que se tienen que cumplir. Entonces yo creo que esas son como las cosas súper básicas para trabajar con adolescentes. Y con respecto a los planes de estudio, esto es experiencia propia, más bien casi opinión, porque ya dependerá de ustedes, pero yo soy de la idea de que es preferible que los chicos aprendan, grosso modo, un tema, pero que se lo lleven bien clarito, aunque sea caricaturizado, aunque sea como casi platicadito en un cuento, que no se saben el nombre de la molécula, ni saben la fórmula, no importa, a mí esos detalles, a mí no me importan. Prefiero que entiendan qué es el metabolismo de la célula a que me lo reciten así paso por paso, ¿no? O sea, prefiero que entiendan para qué sirve, en qué momento funciona, en qué momento el organismo lo activa, cuándo lo desactiva y para qué sirve, ¿no? A que se lo aprendan de memoria. Cuando he dado clases de química, nunca jamás les he pedido que se aprendan la tabla periódica. Yo a lo largo de mi vida me la aprendí como 5 veces y 5 veces la olvidé. Entonces, yo no le veo el caso a que se la aprendan, ¿no? Entonces, son cosas
que a mí personalmente no me gusta poner a los chicos a hacer. Prefiero que se lleven, grosso modo, una idea bien clarita a que se reciten algo que no tienen idea de qué es. Entonces, yo los invito a que cuando den clase no se pongan ambiciosos. Son chicos de secundaria, son chicos de prepa, que seguramente muchos de ellos es la última vez que van a ver biología en toda su vida. No lo van a necesitar después, hay que ser realistas, ¿no? O sea, por más que bueno, yo soy bióloga, ¿no? Yo sí amo la biología. Entonces, por más que amemos a la biología, no tenemos que convertirlos en biólogos, al contrario, solo hay que comunicarles lo más importante, lo que sí van a usar en su vida, que entiendan cómo funciona su organismo, que entiendan cómo funciona un fármaco, que entiendan cómo funciona una vacuna, ¿no? Por eso ahorita la población está vuelta loca, porque no tiene idea de cómo funciona una vacuna, entonces tienen miedo de las vacunas, es que me voy a volver mutante, me van a salir 3 cabezas. Ese es como el tipo de cosas que a mí me gusta que aprendan. Y es algo que platicábamos Pam y yo al principio, que es modificar la estructura tradicional de la educación, dejar eso de ponte a leer como loco todo lo que viene en el libro de texto y apréndetelo todo de memoria. No, haz que lo que aprendan lo puedan llevar a la práctica, que realmente le vean la utilidad a lo que están aprendiendo. Y eso es tema para otra charla, pero la función emotiva para el aprendizaje es sumamente importante. Cuando nosotros aprendemos bajo condiciones en las que hay emoción, en las que hay algo significativo, vamos a recordar esa información para siempre. Entonces, hay que convertir al conocimiento en algo significativo, en algo que les haga sentido, que digan, claro, ya entendí, ¿no? Y nunca jamás lo van a olvidar. Entonces yo los invito a que hagan eso, en vez de que se pongan súper ambiciosos en que aprendan el detalle más minucioso de un tema, yo considero que es mucho más valioso que entiendan el panorama general. Hola, Pati, no te esperaba por aquí. ¿Cómo estás, Penélope? Bien, Gusto en saludarte. También. Pues nada, que me había dicho Penélope si podía platicar con ustedes, pero yo no sé si se pueda porque solo quedan como 7 minutos, ¿no? De clase, y yo creo que los estudiantes quieran ir a seguir haciendo sus actividades. Sí, pues no sé, más bien te escribía para ti si es posible, no sé qué digan los chicos, o si no lo dejamos, bueno, no sé, quizás que puedas tener tiempo otro día para ti. Sí, yo creo que sí. Mejor lo dejamos para otro día. De todas maneras, o sea, no les pienso quitar mucho su tiempo, pero sí pensaba platicar algunas de las cosas que pienso que sí hay que considerar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista neurocientífico en términos de pues la madurez del sistema nervioso, ¿no? Que seguramente a lo mejor Penélope ya les ha platicado algo de eso, pero son elementos que sí son importantes considerar cuando van a dar clase, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, si por mí no hay ningún problema, lo podemos dejar, no sé si el jueves o el siguiente martes les parezca bien. Pues más bien tú dinos, Pati, ¿cuándo podrías? Pues si les parece bien el martes y al principio, ¿no? Si quieren, para que les quiten, no sé, unos 15, 20 minutos y ya luego se quedan con lo que sigue. O como quieran, o así a las 7, como habíamos quedado. Pues si quieres ya, yo creo que será el inicio para que estemos todos más frescos. Bueno, me parece bien. Bueno, pues muchas gracias, Pati, más bien. No, perdón. ¿de qué? Al contrario. Penélope, luego márcame, quiero hablar contigo. bueno, cuídense, chicos, que estén bien. Adiós, igual, bye. Bye. Pues
si quieren aprovechar los minutitos que quedan para hacer alguna pregunta, yo los escucho y si no, pues ya tendrán después mi contacto, cualquier cosa en lo que los pueda ayudar, yo quedo disponible. Muchas gracias. Me encantó la clase. Más porque tengo una hermana adolescente y estoy ligando todo lo que le pasa en casa, lo que le pasa en la escuela, con todo lo que hemos estado hablando. Y es cierto, por ejemplo, una vez, me acordé de una vez que mi mamá le dice, ¿tienes novio? Y le dice, mamá, todavía ni siquiera sé que me gusta. Y es en serio, o sea, es muy como que reconfortante e importante saber el por qué no lo sabe o por qué toma esta decisión. Y sí, me sirvió mucho para como que hilar todas esas cuestiones que pues he pasado con ella y las que pasé yo también con toda esta clase. Muy interesante. Solo recuerden que no están incapacitados, ¿eh? Claro. O sea, eso también lo tenemos que tener bien presente, a pesar de que decimos, ay, bueno, es adolescente, le doy chance, no tenemos que aflojar la cuerda de, ay, bueno, ya haz lo que quieras porque eres adolescente, ¿no? Sí. No están incapacitados, al contrario, hay que empujarlos a que desarrollen su corteza prefrontal, hay que obligarlos cada vez más, orientarlos a que lo hagan, ¿no? Sí, y de hecho también lo vi porque en sus clases me había comentado que, bueno, es que yo lo hago de una manera, este problema, pero el profesor me dice de otro y le digo, bueno, mira, tú hazlo de las dos y dile al profesor, o sea, que pues sí, le sirve para su creatividad. Y yo así de que, bueno, entonces ya puedo ver cosas que me pueden ayudar a mí para cuando yo dé clases, o sea, no nada más hay mi manera, pueden ser varias, incluso 2, 3, 4, las que ellos sepan y las que se les hagan más fáciles. Y también yo, o sea, me sirve también para aconsejarla pues a ella en sus clases y todo eso y estoy practicando, entonces me sirve mucho. Así es, seguramente en la maestría o en alguna de las charlas que Pam les conseguirá, les hablarán de los diferentes tipos de inteligencias, que pues justo nos habla de eso, de que cada cerebro resuelve de maneras sumamente diferentes un mismo problema, ¿no? Sí. Gracias. A desconectar esto, yo creo que ya aquí lo dejamos, Pam. Sí, muchas gracias, Penélope. Gracias. No, Gracias. ustedes, mucho gusto y quedo Muchas a su gracias. disposición. Gracias. Gracias. Cuídense, bye bye. Bye. Adiósito. Bueno, pues al final se extendió un poquito la charla, entonces